Me acompaña el doctor Helio Torres, nefrólogo venezolano y director médico de Professional Dialysis Center, PDC, Centro Profesional de Diálisis en el sur de la Florida, en Estados Unidos. Bienvenido, doctor Helio, ¿cómo estamos? Gracias, José, muy amable. Estamos muy bien, todos a control. Gracias. Bueno, así es, me contenta mucho. Doctor, ¿qué es la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica se define como un deterioro de la capacidad que tiene el riñón de limpiar toxinas del cuerpo, del organismo. Eso nosotros lo medimos a través de un examen de sangre rutinario, en el cual vemos eso mismo, el nivel de toxinas, lo cual nos dice un aproximado de la función renal que el paciente tiene. Cuando se nota cierto deterioro, dependiendo del número, uno los clasifica en estadios. Si tienes más del 60%, si tienes menos, si tienes entre 30 y 60%, si tienes menos del 30% pero más del 15%, uno los va clasificando en estadios y eso lo llamamos enfermedad renal crónica, estadio 1, estadio 2, estadio 3. En sí lo que estamos viendo es la capacidad que tiene el riñón de limpiar toxinas. La definición también incluye si hay alguna otra normalidad, como por ejemplo, pacientes que tienen un solo riñón se clasifican como enfermedad renal crónica porque tienes una masa renal menor a una persona que no sufre de eso. O si tienes, por ejemplo, proteínas en la orina, cosa que también es un hallazgo anormal, también se categoriza como enfermedad renal crónica. Bueno, doctor, cuando hay enfermedad renal crónica y ya hay una falla, ¿está declarada la falla de los riñones? ¿No están funcionando los riñones? Bueno, mira, dependiendo del estadio, como te dije, y nosotros establecemos un periodo de 3 meses. Si por 3 meses tú mantienes estos hallazgos, vamos a llamarlos anormales, se categoriza ya como una enfermedad renal crónica. Y es muy probable que no vuelvas a tener unos riñones sanos o que se vayan a recuperar una vez pasado 3 meses con laboratorios consecutivos que vuelvan a manifestar esa normalidad. Bueno, doctor, ¿qué causa la enfermedad renal crónica? Muchas causas, ¿sabes? Tienes desde las enfermedades extrínsecas a los riñones, como la diabetes, la hipertensión, algunas enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes como el lupus. También tienes pacientes que han consumido medicamentos de forma indiscriminada, pueden ocasionar daño renal. Pacientes que los riñones se han comprometido por el daño de otro órgano, por ejemplo, el hígado o el corazón, también pone la falla de esos otros órganos, pone mucha presión en los riñones y los lleva a la falla. Infecciones urinarias recurrentes pueden llevarte a una falla renal. Acuérdate que cada vez que haya una infección o algún problema en el riñón, eso va a dejar una cicatriz. Y las cicatrices lamentablemente no trabajan, ¿ok? No trabajan, no funcionan. Tú haces que el riñón pierda funcionamiento. Si tienes piedras en los riñones recurrentes con obstrucción e hinchazón del riñón, también te puede llevar a enfermedad renal crónica. Lo más común que vemos acá son la epidemia mundial de obesidad, diabetes e hipertensión que vemos en nuestra población. Ahora, doctor, ¿por qué la hipertensión es una causa de falla renal? Un poco, claro, ahí es de entender cómo opera la hipertensión y la tensión alta, ¿cierto? No controlada, Sí, ¿no? Porque los pacientes que no controlada, los pacientes que son hipertensos y llevan un seguimiento médico y clínico, naturalmente ya eso es una situación ahí controlada, pero hay muchos hipertensos que incluso no lo saben. O eventualmente porque la hipertensión no manifiesta síntomas así, es una enfermedad silenciosa, de hecho, cuando de pronto hay una sorpresa, incluso que se revela ya con la falla renal, y digo, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo que de pronto tengo falla renal? ¿Qué pasó? De manera que entonces no manifiesta síntomas y la hipertensión sí tiene una influencia directa en la función de los riñones. Absolutamente. El riñón es uno de los órganos que está involucrado en el control de la presión arterial. Tienes el corazón, tienes el cerebro y tienes los riñones. La hipertensión arterial está relacionada mucho con la cantidad de volumen que tiene tu organismo. Si tu cuerpo no está, si tus riñones, perdón, no son capaces de eliminar alguna condición en la cual tú retengas líquido, tu presión va a estar alta, eso va a dañar el riñón. Como tú dices, es una enfermedad silenciosa, no te da síntomas. Cuando vienen los síntomas y ya están relacionados a un daño renal, lamentablemente es muy tarde. ¿Cuáles son esos síntomas? Por ejemplo, falta de aire, que amanezcas con hinchazón, ya sea en los ojos, ya sea en las piernas. Cuando tienes, por ejemplo, un mal sabor en la boca,
cuando tú comes lo que a ti usualmente te gusta comer y ya no te sabe igual. Empiezas también a desarrollar anemia. Los riñones están encargados de la producción de glóbulos rojos también. Al dañarse los riñones, esa producción de glóbulos rojos se deteriora y el paciente se vuelve anémico. Y por supuesto viene la fatiga, viene la debilidad, viene la falta de energía. Cuando tú tienes este conglomerado de síntomas, lamentablemente ya es muy tarde. Y eso es una de las cosas que me frustra de mi especialidad, es que muchas veces me toca conocer a un paciente por primera vez cuando ya no puedo ofrecer otra cosa que no sea ya terapia de reemplazo renal como la diálisis y hablar de trasplante. Y pues, lo Perdón. escucho. No, Sí, bueno, lo que pasa es que, como habíamos mencionado, es una enfermedad bastante sigilosa, bastante jabonosa, bien esquiva, en el cual no es como una neumonía o una otitis donde el paciente refiere, mira, tengo una tos que no se me quita, tengo un dolor que no se me quita. La enfermedad renal es bastante sigilosa, no te dice nada. Cuando dice algo, desafortunadamente ya es muy tarde. sí. Y justamente mencionaba la diálisis, ¿no? Que Correcto. escuchamos eventualmente en algunas conversaciones o con familiares, conocidos, y mencionan la diálisis. Y los pacientes que califican para diálisis es que ya tienen una enfermedad renal crónica. La diálisis es un tratamiento. Sí, la diálisis es un tratamiento de reemplazo renal. Cuando un paciente llega a diálisis es porque sus riñones dejaron de funcionar bajo, Completamente, no bajo, funciona. bajo dos circunstancias. Por Uh-huh. ejemplo, entonces, si una persona sana está en la calle y tiene un accidente de tránsito y por esa razón sangró mucho y los riñones dejaron de percibir sangre por cierto tiempo, bueno, es una situación aguda. Un paciente que Uh-huh. estaba estable, normal, y de repente tiene una condición que hace que sus riñones fallen. Ese paciente probablemente debe ir a diálisis mientras los riñones se recuperan y hay un alto chance de que ese paciente salga de diálisis, ¿sabe? Que está en ese tratamiento solo mientras los riñones se van curando, porque Uh-huh. nadie se cura de un día para otro, entonces eso tarda tiempo y como te he dicho anteriormente, los riñones hacen tantas funciones que no puedes tú simplemente ignorarlas. ¿Sabes? Si el riñón no funciona, vas a tener desequilibrio de minerales, de electrolitos, de la cantidad de líquido que entra y sale, vas a tener hipertensión, vas a estar anémico, entonces todo eso hay que manejarlo con la diálisis. Uh-huh. El otro escenario es el paciente que tiene una enfermedad crónica mal controlada o incluso a veces hasta controlada, pero no en los mejores estándares, Uh-huh. como la diabetes, la hipertensión, donde eso haciendo mella y mella poco a poco se van dañando los vasos sanguíneos, Uh-huh. las arterias se van dañando y de la misma manera, acuérdate que las arterias van a través del riñón y esas mismas arterias se van dañando, eso ocasiona isquemia, es decir, una falta de oxígeno y una falta de aporte de sangre al órgano y el órgano empieza a dañar. Este es el típico escenario. Cuando este paciente ya llega a diálisis, ya es muy difícil que salga de diálisis porque ya hay un daño crónico. Uh-huh. Ya el tejido sano, bonito, rosado, funcionante se ha sustituido por cicatrices que ya no funcionan. ¿Ok? Y como te digo, el riñón es un órgano muy especializado. Se encarga de tantas cosas que una cicatriz Uh-huh. no te va a realizar todas estas funciones. Al Uh-huh. tú sustituir ese tejido sano por cicatrices, perdiste función renal, perdiste masa renal y necesita el paciente ir a diálisis. Y es muy La, improbable que él salga de la diálisis en este caso. porque es diálisis trasplante, esa es la ruta, eventualmente, ¿no? Sí, hasta ahora no se ha conseguido un sustituto más efectivo o un reemplazo más efectivo de la función renal que no son trasplantes. Que no sea un Entonces, trasplante. Uh-huh. pero la lista es tan grande y la demanda es tan grande Uh-huh. que los pacientes antes de tú llegar a un trasplante la mayoría pasan por diálisis de manera de hacer todos los exámenes y los estudios y tener al paciente en la mejor forma para someterlo a un trasplante, que es una operación también grande. Sí, de las diálisis conocidas tenemos entonces la hemodiálisis Correcto, y la diálisis peritoneal. ¿Cuáles son las correcto. diferencias una de la otra? Mira, los dos tienen sus pros y sus cons. Cuando digo Uh-huh. cons es sobre todo por el estilo de vida que acarrea cada una. Los beneficios de la diálisis, y es bueno este tipo de conversaciones para no satanizar la diálisis, porque usualmente recordamos o lo que comentamos entre nosotros son las malas experiencias. ¿Sabes? Nadie se acuerda cuando, oye, este día aprendí a correr bicicleta. Todo el mundo se acuerda, oye, tal día me caí, me golpeé y fue horrible.
Entonces, la diálisis se ha satanizado mucho. Tenemos los dos tipos. Tenemos la hemodiálisis, en el cual el paciente va a un centro ambulatorio, no es un hospital, es un centro ambulatorio donde el paciente simplemente se sienta en su silla de hemodiálisis y un enfermero se encarga de colocar agujas o acceder su sangre a través de ya sea un catéter o una fístula, que es una operación que realizamos en el brazo, y el paciente está purificando, vamos a llamarlo así, purificando su sangre por cierto periodo de tiempo a través de la máquina, que es un gran filtro. Esa es la llamada hemodiálisis. ¿Qué es lo que usted hace en Professional Dialysis Center? Nosotros hacemos las dos. Hacemos hemodiálisis y hacemos también diálisis peritoneal. No tengo ninguna preferencia porque las dos te dan el beneficio. La hemodiálisis el paciente lo hace 3 veces a la semana, de manera de que, recuerda, cada vez que el paciente se desconecta y termina su tratamiento, sus toxinas vuelven a acumularse porque vuelves a confiar en tus riñones que ya no funcionan. ¿Ok? La diálisis peritoneal, ¿cuál es la diferencia? Que tú necesitas que el paciente entienda cómo se la va a hacer, que aprenda cómo hacerla, porque el paciente lo va a hacer por su cuenta. El paciente es un paciente más independiente en ese aspecto, más capaz de hacerlo por su propia cuenta, sin mayores limitaciones, ¿sabes? No es un paciente que está ciego, no es un paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular y no puede mover un brazo. Es un paciente que es más independiente, que trabaja y lo puede hacer en su casa todas las noches. Entonces, la diferencia es esa, que la hemodiálisis la hace 3 veces a la semana, la diálisis peritoneal la hace todos los días en la noche. Por tu cuenta, el paciente lo hace en su casa y es distinto. Es un catéter que está colocado en el abdomen, en el cual se introduce el líquido limpio, estéril, y que ese líquido, luego de estar un rato en contacto con tu líquido interno, vamos a llamarlo de esta forma para que todos lo entiendan, al tú drenarlo vas a sacar toxinas. Entonces te da más esa independencia de que tú puedes seguir trabajando, no tienes que ir 3 veces a un sitio. No es tan efectiva. Recuerda que ahí tu filtro es tu propio cuerpo, tu membrana peritoneal, que es la membrana del abdomen, con respecto a la otra, que es más efectiva, es más artificial, pero sí va a sacar en cierto periodo de tiempo todas las toxinas que tú programaste. Pero en el caso, eso lo decide el paciente conjunta, ¿es una decisión médica, es una decisión que priva o se fundamenta en función de las condiciones del paciente, de las condiciones en su casa, para poder decidir, bueno, tú calificas para diálisis, para hemodiálisis o diálisis peritoneal? Es una decisión conjunta entre el médico y el paciente. Dependiendo del paciente, como te digo, si hay pacientes que tienen muchas limitaciones, no tienen un apoyo familiar, claro, sólido, en el cual, bueno, tengo un familiar que esté pendiente, que lo ayude, o un paciente que tenga alguna limitación física o cognitiva, es un paciente que no es un buen candidato para diálisis peritoneal. Cada vez nos estamos abriendo más a la diálisis peritoneal, en el sentido de que es menos costosa. Y todo esto está relacionado también a lo caro o lo costoso que es el sistema de salud y la epidemia de enfermedad renal que tenemos. Entonces, la diálisis peritoneal le da a ese paciente también esa independencia de que él mismo lo va a hacer, yo mismo me estoy curando, yo mismo me estoy tratando, pero se necesitan ciertas condiciones, unas condiciones de asepsia, de antisepsia en la casa, un paciente que entienda claramente qué es lo que debe hacer cuando la máquina funciona, cuando deja de funcionar, que entienda qué hacer cuando hay alguna complicación, porque todos cometemos errores y es normal. Entonces, vuelvo y te repito, es una conversación que tenemos entre el paciente y el médico. Decimos, bueno, yo creo que si tú estás de acuerdo y tú que te sientes capaz de hacer esto, vamos a hacerlo. Uno tiene que darle esa opción al paciente. Uno no puede cercenar desde un principio, no, tú no vas a hacer este tipo de modalidad, a menos que haya una condición médica que lo impida. Ahora, doctor, vivir con diálisis, ¿qué significa vivir con diálisis? Bueno, como te digo, es en la terapia de reemplazo renal. Yo siempre le digo a mis pacientes, mira, este no es el principio ni el fin. Esto es la continuación de tu vida, y más bien es como que una llamada para tú decir, bueno, mira, lo que dejé de hacer o no hice, ahora lo tengo que hacer para estar mejor. Cuando yo tengo esta conversación con mis pacientes, yo le digo, mira, si tú lamentablemente tienes una falla de hígado, no hay una máquina, no hay ningún tratamiento, simplemente hay un trasplante, y tú sabes la lista de trasplante y todas las condiciones que conlleva realizar un trasplante. Si tienes una falla cardíaca, es lo mismo. Si tienes un derrame cerebral, una enfermedad cerebrovascular,
no hay una máquina que te ayude a que el cerebro cure rápido o sustituya la función del cerebro. Entonces, para el riñón sí tenemos la diálisis. La diálisis que hace de una forma un poquito más agresiva, un poquito menos natural, pero se lleva a cabo la limpieza de las toxinas. Inicialmente la diálisis fue creada y se aprobó en el Congreso de Estados Unidos, en el Medicare, ser cubierta por Medicare, era porque los pacientes querían volver a su trabajo y tener su vida lo más normal posible, aún estando en diálisis. La diálisis es muy costosa y por eso se aprobó. Ese fue el objetivo principal. ¿Qué pasa? Que la gente vive más. Antes la gente vivía hasta los 50 y tantos, 60 años, ahora la gente está viviendo 80, 90 años, ahora tenemos mucho más personas que todavía viven y que van a una falla renal a esa edad, y por eso es que tenemos esta demanda tremenda de riñones que se necesitan para el trasplante, y por eso la diálisis ahora es una cosa que si antes se reservaba solo para cierto tipo de pacientes, ahorita muchos pacientes están en diálisis porque todavía se sienten vivos, todavía dicen, bueno, mira, ayer yo tengo 80 y tantos años, pero yo hasta ayer estaba jugando golf, yo me siento todavía productivo, yo todavía hago mis cosas. Entonces, por eso se abre el acceso también a este tipo de pacientes, que muchos de ellos incluso no tienen acceso ya a un trasplante por su edad y sus condiciones médicas, pero todavía están dispuestos a tolerar ese tipo de tratamiento y lo toleran. Sí, de hecho, justamente le formulaba la pregunta, ¿qué significa vivir con diálisis? Me faltó completarle lo emocional también, porque es un impacto para muchos, he leído, sobre todo al principio, como todo, ¿no? Para adaptarse a la decisión de ir semanalmente, que entiendo son 3 veces a la semana, según las indicaciones mínimas y según realmente las condiciones clínicas de este paciente, pero ya he conversado con algunas personas dializadas, que creo que es la expresión correcta en este caso, y dicen que, bueno, que ya pues llevan una vida regular y ya en su agenda está ir al centro de diálisis, se dializan, y bueno, pueden haber algunas situaciones de descompensación que siempre son muy controladas, como en el caso de Professional Dialysis Center, que están todas las condiciones y la tecnología al servicio del paciente para eso, y justamente, bueno, y sigue la vida, digamos, ¿no? Era justamente con eso, pero sí es de por vida la diálisis, a menos que se decida un trasplante. Es correcto. Si un paciente no tiene ninguna contraindicación para un trasplante, pues tiene que vivir con la hemodiálisis. Y bueno, nosotros tratamos de, sobre todo aquí en Professional Dialysis, tratamos de que se acomode lo más cercano a lo que el paciente llame o sienta que es una vida normal. Mira, hay pacientes que tienen 80 y tantos años, ya están viejitos, entonces a veces no necesitan 3 veces a la semana, ellos a veces todavía orinan, no se hinchan tanto, a veces van entonces solo 2 veces, o tratamientos que son un poquito más cortos para limpiar toxinas, porque se me olvidó comentarle también, muchas veces el orinar no quiere decir que tus riñones no están funcionando al 100%, tú puedes orinar, pero el filtro no está funcionando. Entonces muchos pacientes todavía orinan y para ellos el volumen, la hinchazón no es un problema, pero sí las toxinas. Entonces muchos de esos pacientes a veces son 2 veces a la semana. Si el paciente ya es diabético, hipertenso y todavía está a una edad 50, 60, 70 años donde él no tiene mayor contraindicación por un trasplante, pues sí, tiene que vivir en diálisis hasta que se refiera al centro y sea un candidato activo en la lista de trasplantes. En el caso de la diálisis, doctor, ya para terminar, ¿se requiere también alguna ayuda psicológica, nutricional? Porque entiendo, como en el caso de diálisis, de Professional Dialysis Center, que hay todo un equipo multidisciplinario especializado en la diálisis, hay nutricionistas, hay también enfermeros, ¿no? Y enfermeras especialistas en esto. Es correcto. La mayoría de los centros de diálisis tienen un trabajador social, el cual va a evaluar las circunstancias tanto del seguro médico como la situación familiar, el acceso a las medicinas, el transporte de los pacientes, todo lo que es en sí el contexto social del paciente. Porque tenemos que asegurarnos que el paciente lleve a cabo su tratamiento, que no le falten sus medicamentos, no todo es simplemente la acción per se de conectarse a la máquina, sino también muchos medicamentos que hay que tomar y vigilar. Y como tú dices, también tienes a la nutricionista, porque ya a este nivel hay muchos factores que evaluar y tener presente en la dieta, y esos son laboratorios que se hacen mensuales y se evalúa en qué está fallando o en qué nosotros debemos intervenir para que el paciente tenga la dieta lo más correcta posible y evitar ese desbalance de minerales. Bueno, doctor Helios, muchísimas gracias por este contacto, y es hablando de diálisis y enfermedad renal, doctor. Hay que cuidar los riñones,
y mantenerlos sanos, y en el caso de que haya alguna enfermedad renal hay soluciones. Para eso está justamente la nefrología, está el tratamiento de diálisis, que viene acompañado y en centros profesionales con higiene y con profesionales como usted seguramente, ahí se garantiza pues un proceso de diálisis exitoso para cuidar la vida, que es justamente el propósito. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muy amable, gracias por esta oportunidad. Como te dije anteriormente, hay que quitarle ese adjetivo de malvada de la diálisis, y esta es la única forma de uno expresarse al paciente que no ha llegado allí, pero que se eduque. Aquí lo importante es educar a nuestra población y evitar cualquier tipo de estos desencadenantes de enfermedad renal. Gracias por la oportunidad y siempre estamos a la orden. Gracias a ustedes y a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos.